Buen día, maestro y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la corrosión metálica. Podemos empezar preguntándonos ¿qué es la corrosión? Pues la corrosión es principalmente el deterioro que sufre un material a partir de un ataque electroquímico, buscando una mayor estabilidad. La corrosión del metal se produce por un proceso químico o electroquímico por el cual el metal se transforma en un óxido u otro compuesto. Tanto el tipo de metal como las condiciones ambientales, particularmente de los gases y demás fluidos que están en contacto con el metal, van a determinar la forma y la velocidad en que se logra este deterioro. La corrosión también se puede definir como el desgaste paulatino de los cuerpos metálicos por acción de agentes externos. Esto se refiere a que es el deterioro que se produce por el ataque del oxígeno, lo cual conocemos como la oxidación. Esta puede afectar todo tipo de elementos en el material, desde cadenas, cerraduras, piezas complejas de un motor, hasta simples piezas como un tornillo. Es importante mencionar que a pesar de ocupar corrosión y oxidación como sinónimos, tienen sus diferencias, ya que la oxidación es un cambio netamente estético, mientras que la corrosión es un proceso que se caracteriza por la pérdida de las propiedades del material. Bueno, ya que ya hablamos sobre qué es la corrosión, vamos a hablar un poco más a fondo sobre qué es esa reacción electroquímica de la cual se produce la corrosión. Retomando lo dicho anteriormente, la corrosión es un proceso electroquímico en el cual un metal reacciona con su medio ambiente para formar óxido o algún otro compuesto. La celda que causa este proceso está compuesta esencialmente por tres componentes: un anodo, un cátodo y un electrolito. El anodo es el lugar donde el metal es corroído, el electrolito es el medio corrosivo y el cátodo, que puede ser parte de la misma superficie metálica o de otra superficie metálica que esté en contacto, forma el otro electrodo en la celda y no es consumido por el proceso de corrosión. En los procesos de corrosión electroquímica de los metales, se tiene simultáneamente un paso de electrones libres entre los espacios anódicos y catódicos vecinos, separados entre sí. Como vemos, la corrosión electroquímica involucra dos reacciones de media celda: una reacción de oxidación en el anodo y una reacción de reducción en el cátodo. Por ejemplo, para la corrosión del hierro en el agua con un pH cercano a neutralidad, estas semireacciones pueden representarse de la siguiente manera, como lo podemos ver en la imagen. Ahora vamos a hablar un poco más sobre los metales. Los metales pueden ser más o menos sensibles a la corrosión, estos dependiendo de su potencial de oxidación. Por eso, estos se pueden clasificar en cuatro tipos. Primeramente tenemos los básicos, así como pueden ser el cobre, el plomo, el zinc, el estaño. Tenemos los ferrosos, que son el hierro, el manganeso, el cromo, el titanio, cobalto y tungsteno. Tenemos también a los preciosos, como son la plata, el oro y el platino. Y por último, tenemos a los radioactivos, como estos pueden ser el plutonio, el torio, el uranio y el radio. Aunque todos pueden sufrir corrosión, cabe recalcar que hay algunos metales, como pueden ser el oro o el platino, que tienen un potencial de oxidación muy negativo y son bastante resistentes a la oxidación, por lo que la exposición al aire o a la humedad no les afecta tanto como a otros metales. Ahora les hablaremos de los tipos de corrosión. Corrosión uniforme. Se denomina así a la corrosión en la que el metal se destruye por igual en toda la superficie. Suele ocurrirles a los metales puros y en las aleaciones de solución sólida homogéneas.
Un ejemplo de este tipo de corrosión es en las planchas de embarcaciones que no cuentan con recubrimientos y esto hace que se oxiden al unísono. Corrosión local. Esto es lo que pasa cuando la corrosión solo afecta a algunas zonas del metal debido a la rotura de la capa de protección, por lo que se dispersa por el interior. Los golpes o rasguños son los desencadenantes de este tipo de corrosión. Un ejemplo de este tipo de corrosión es cuando solo afecta a una pequeña porción de cualquier material. Son los más presentes. Corrosión intercristalina, también conocida como corrosión intergranular, es aquella en la que el metal o la aleación se va deteriorando por los bordes. El mayor problema de este tipo de corrosión es que no se suele apreciar a simple vista. Sin embargo, se propaga en profundidad, lo que puede ocasionar graves desperfectos. Un ejemplo de este tipo de corrosión este es el que suele afectar más seguido a los aceros inoxidables. Corrosión galvánica. Cuando un metal está en contacto con otro metal más noble en un medio húmedo, el movimiento de los iones metálicos provoca la oxidación del menos noble. Un ejemplo de este tipo de corrosión es la unión de una chapa de acero galvanizado en contacto con un acero inoxidable. Corrosión por picadura. Es la que provoca pequeños agujeros en el metal, por lo que suele tardar en detectarla, pero degrada la pieza metálica a una gran velocidad. Un ejemplo de este tipo de corrosión es en los agujeros que se forman en las tuberías cuando se hallan fugas por corrosión. Corrosión filiforme. Suele pasar en las piezas que están recubiertas con pintura y provoca una corrosión en forma de filamentos. Un ejemplo de este tipo de corrosión es en las latas de comida que se utilizaban en los años 80. Grietas de corrosión por tensión. Se originan en materiales que ofrecen resistencia a la corrosión. La pieza se agrieta, pero las marcas no son significativas ni señal de deterioro. Un ejemplo de este tipo de corrosión es en chapas de puertas viejas. Factores que influyen en el proceso de corrosión. Acidez de la solución. El pH de una solución es una propiedad que define la cantidad de iones de hidrógeno libres en dicha solución. Si el pH es menor a 7, se dice que la solución es ácida. Esto significa que existe una concentración relativamente alta de iones de hidrógeno libres en la solución, los cuales son capaces de recibir electrones para poder estabilizarse. Debido a la capacidad de aceptar electrones, las soluciones ácidas son más corrosivas que las soluciones, tanto neutras como alcalinas, ya que permiten que la zona anódica reaccione en mayor proporción, ya que se liberan electrones de tales reacciones. Ventas disueltas, sales disueltas. Las sales ácidas, al diluirse en la solución electrolítica, disminuye su pH, acelerando el proceso de corrosión por el efecto de acidez. Algunos ejemplos de sales ácidas son el cloruro de aluminio, el cloruro de hierro y el cloruro de amonio. Por otro lado, las sales alcalinas incrementan el pH de la solución electrolítica, por lo que en algunos casos funcionan como inhibidores del proceso de corrosión. Ejemplos de estas ventas son el fosfato trisódico, tetraborato de sodio, silicato de sodio y el carbonato de sodio. Capas protectoras. La tendencia a la corrosión de un material se puede reducir con la existencia de capas que protegen su superficie. Estas capas pueden ser aplicadas artificialmente en forma de recubrimientos, o pueden aparecer a través del fenómeno de pasividad, formándose capas de óxidos metálicos que impiden el avance del proceso corrosivo. Concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno en el medio electrolítico puede acelerar o retardar el proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material. Para el caso de los materiales ferrosos, al aumentar la concentración de O2, aumenta la velocidad de corrosión, pues el producto corrosivo no protege al material. Temperatura. La velocidad de corrosión tiende a aumentar al incrementar la temperatura, debido a que se acelera la difusión del oxígeno
del medio hacia el material afectado, inclusive a través de capas de pasivación, fragilizando a este. Velocidad de flujo. En sistemas de transporte de fluidos, al aumentar la velocidad de flujo del medio, por lo general, aumenta la tasa de corrosión, debido a que permite a las sustancias corrosivas alcanzar y atacar zonas aún no afectadas, y evita, en cierta medida, la formación o acumulación de capas resistentes a la corrosión, que protegen al material por efecto erosivo. Algunos ejemplos de la corrosión en la vida diaria puede ser la corrosión de las tuberías de agua, que se dan especialmente en aquellas que son metálicas y que tienden a quebrarse con el tiempo y contaminar el agua con pequeñas dosis de óxido, que les confieren de un color negruzco o marrón. Además también de la corrosión de las latas de conserva, que llevan demasiado tiempo en la despensa y comienzan a mostrar manchas pardas en algunas regiones, señal equívoca de que la corrosión en el aire ha empezado a afectarlas. Ya conociendo qué es la corrosión, queda solo por saber cómo evitarla, ya que aun cuando es un proceso generalmente natural, puede llevar a la pérdida de propiedades mecánicas y a la degradación estética de los distintos materiales. La protección para evitar la corrosión y oxidación en metales es un proceso complejo para el que hay que encontrar soluciones universales. Para ello, se deben tomar en cuenta diferentes aspectos, como la clase de metal que se quiere proteger, su composición y su estructura, el estado en el que se encuentra y los agentes corrosivos y todos aquellos aspectos que influyen en su degradación. En estos, tres son los que más destacan: el recubrimiento protector, que son muchos polímeros o plásticos, por lo general, para poder evitar que estén al contacto con el ambiente y aislarlos de su entorno en una sustancia más resistente a este tipo de reacciones. Las aleaciones resistentes a la corrosión, muchas combinaciones de metales que aportan un resultado mayor resistente a la corrosión, como ocurre con los aceros aliados al zinc. Además es importante mencionar comúnmente a los aceros inoxidables, que no son más que un acero resistente a la corrosión atmosférica y, como su nombre lo indica, a la oxidación. Esto ya que además de estar formados de hierro y carbono como cualquier acero, también están formados por cromo o níquel, lo que les da una alta resistencia a la oxidación por estos elementos ser resistentes a dicha oxidación. Y por último, los inhibidores de corrosión. Se tratan de sustancias químicas que poseen la propiedad de enlatecer o impedir el proceso natural de corrosión de ciertos materiales, por lo que basta sumergirlos en una película de ellas para hacerlos más resistentes. También debemos señalar que a pesar de que tanto la corrosión como la oxidación son comúnmente asociados a un mal funcionamiento o dañinos, estos también nos pueden servir en pequeñas cantidades y en un ambiente de control para diversos usos. Esto lo podríamos apreciar en un ejemplo como en el caso del óxido en diversos tipos de óxidos. Para la mezcla de medicina, como puede ser el óxido de magnesio, para medicamentos estomacales o desintoxicantes. O en el caso de la corrosión, con forma de demolición, corroyendo los materiales para una forma silenciosa de retirar los mismos materiales.